nos piden respuestas y yo todo el tiempo me pregunto si hemos hecho las preguntas adecuadas. Y estaba tratando de buscar una metáfora para ver cuál es el caso del Perú, que sale colero en casi todas las evaluaciones, y los saltos que tenemos que dar para ir para adelante. Estaba pensando en la comparación entre una persona que todavía hoy quiere usar el sistema operativo DOS, cuando estamos usando Windows o Linux o Mac, o alguien que tiene una 286, pero quiere trabajar con programas que tienen que ver con Pentium para arriba. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en el Perú. Estamos en DOS. Y estamos haciendo preguntas y respuestas de cuando se usaba el DOS. Y quizá somos sumamente complacientes con nuestra capacidad de resignarnos a que, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, avanzamos un poquito, 5% por año, ya llegaremos en 200 años, no sé cuántos años, ya llegaremos, somos bien complacientes y somos muy poco exigentes. Y yo creo que hay que preguntar algunas cosas, aunque no necesariamente tengamos la respuesta. Ustedes saben, el inicio de la respuesta es una buena pregunta. Quizás faltan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿todos los profesores son capacitables? Y los que son capacitables, ¿qué hacemos con ellos? Y los que no son capacitables, ¿qué hacemos con ellos? En segundo lugar, ¿a alguien se le ocurriría en su empresa seleccionar, evaluar, capacitar a todos los trabajadores menos al gerente general? Y el gerente general es el único que nadie toca, ni nadie toma en cuenta además. Porque en el Perú, el director del colegio, que es el que debería evaluar a los profesores en primera instancia, no esos 3.000 o 4.000 expertos de fuera, no juega ningún rol. El director del colegio, con todo el respeto a quienes han hecho mucho esfuerzo para llegar a ese lugar y ganar mejores sueldos, es casi como un ayudante del portero. O sea, ve pasar a los profesores, ve pasar a los alumnos, no puede contratar profesores, no puede despedir profesores, no puede cambiar el programa, no puede replantear el currículo, no puede replantear el plan de horas, no puede canjear profesores, no puede hacer nada. Pongan ustedes al gerente general de la Coca-Cola a dirigir un colegio público en el Perú y no lo convierte en un gran colegio. Nos hemos preocupado de los directores, de los líderes que van a transformar estas escuelas del Perú. En tercer lugar, las metas. Nosotros vemos a los gobiernos diciendo 15% sabía leer en segundo grado en el año 2007. Subimos a 20, después a 25, hemos llegado a 30. ¿Qué quiere decir 30? Quiere decir que ya en segundo de primaria 70% de los niños del Perú no son capaces de seguir adelante, porque lo que necesitan no lo tienen. ¿Para qué evaluar cuarto grado? ¿Para qué evaluar quinto grado? Si ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Por qué no plantear las cosas al revés? Y en lugar de decir cómo mejoramos cada año 5%, ¿por qué no lo planteamos al revés y decimos: todo niño del Perú tiene que ser fluente en lectura y escritura en tercer grado? ¿Qué hay que hacer para llegar a eso? Y si eso significa meterse desde el vientre materno y el entorno de la madre hasta que el niño cumple 8 años, eso es lo que hay que hacer. Eso de poner parches, arreglar los programas, cambiar los libros y demás, francamente, ¿qué cosa es lo que está resultando? Está resultando que agarramos estándares internacionales que dicen que a los 6 años los niños tienen que aprender a leer y escribir. Muy bien. ¿Y quiénes son los que aprenden a leer y escribir? Aquellos niños que se parecen a aquellos países donde esos estándares tienen sentido, a los europeos. Entonces, claro,
¿Quiénes son esos 15 o 20% peruanos que saben leer en primer grado? Los que se parecen a los europeos. Y el resto, que siga por la banda de los fracasos. Pero inclusive hay cosas hasta más sencillas. En nombre de la unidad del país, hemos dicho que todo el país tiene que estudiar lo mismo. Y lo que hemos hecho en nombre de la unidad del país al uniformizar a todos es fracturar a todos. Porque le estamos diciendo al niño de Cusco que tiene que ser limeño para tener éxito. Y le estamos diciendo al niño de Loreto que tiene que ser igual que el de Moquegua para tener éxito. Pero el de Moquegua y el de Loreto y el de Cusco tienen que pensar como limeños. Porque en Lima se hacen los programas y en Lima están los burócratas que definen cómo va a ser el currículo para todo el país. ¿En nombre de qué? De la unidad nacional. ¿Y qué cosa es unidad nacional? Un Perú convertido en un Lima grande. A eso le llaman unidad nacional. En cuarto lugar, nos dicen que primer grado es tarde. ¿Está bien pues? Es tarde, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué seguimos dividiendo inicial, primaria, secundaria? Si eso no tiene sentido. La inicial podría terminar en segundo grado o en tercero. ¿Qué sentido tiene seguir fracturando inicial de primaria? El niño es como ir aprestando al niño y cuando está listo para poder decantar su aprendizaje, aprender a leer y escribir, le cambiamos de nivel, le cambiamos de profesores, le cambiamos de programa, le cambiamos el horario, le cambiamos el sistema de trabajo, le cambiamos el sistema de evaluación, le cambiamos todo. ¿Por qué? Porque hace 100 años se pasaba pues de inicial a primaria cuando la escuela estaba pensada para gente de clase media y alta, ¿no es cierto? Y ahora queremos que los pobres se comporten como los de las clases medias. ¿Por qué? Porque además la escuela para los pobres del Perú ha sido pensada como una extensión de la escuela de la clase media. Lo que se ha hecho es darle acceso a todos a esa escuela que fue diseñada no para los pobres, fue diseñada para la clase media. Pero como vinieron todos estos movimientos sociales de exigir que también los niños pobres vayan a la escuela, ¿qué hicieron? Agarraron las escuelas de clase media y las fueron abriendo o fueron construyendo otras igualitas o parecidas, los mismos profesores, los mismos programas, las mismas carpetas, las mismas sillas, la misma pizarra, la misma tiza, y le dicen, y ahora en nombre de la igualdad de oportunidades, métanse todos a estos colegios, pero que no han sido pensados para los pobres, porque si hubieran sido pensados para los pobres, hubieran trabajado de otra manera la inicial, hubieran trabajado de otra manera el aprestamiento, hubieran trabajado de otra manera su objetivo de primer grado, pero no han pensado en los pobres, han pensado que la igualdad de oportunidades para los pobres significa que hagan de cuenta que son de clase media. Esa es igualdad de oportunidades en el Perú. Y entonces me pregunto si tiene sentido ese currículo o no. Por otro lado, seguimos diferenciando matemática, física, química, biología. Queremos pensar en ciencias, en genética, en biotecnología, medio ambiente, ecología. ¿Dónde está eso? Eso no está. Descubrimos que en el mundo hay petróleo en el Medio Oriente y que hay un movimiento religioso llamado Islam que está participando fuertemente en el nuevo orden mundial. Busquen en los libros de historia de los colegios qué se dice del Islam, o qué se dice de China, o de Japón, o de India, o del Medio Oriente. Casi nada. China aparece como una cultura de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque todos los libros de historia están pensados de manera eurocéntrica. Europa es el centro del mundo, porque a nosotros nos conquistaron los españoles y los imperios más importantes fueron el inglés y el francés, y la cultura que se desarrolló en Europa fue la que emanó al resto del mundo. Entonces nuestros libros de historia tienen que hablar de Europa. Y si el alumno que termina el colegio no sabe una palabra de China y no puede ubicar a India en un mapa, es porque simplemente le estamos enseñando todavía con los libros que enfrentaban capitalismo con comunismo, Estados Unidos con la Unión Soviética y demás, y el resto de los actores no existe.
Y entonces los alumnos no entienden qué pasa en Libia, qué pasa en Túnez, qué pasa en el Medio Oriente, no tienen la menor idea. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra entre Israel e Irán? ¿Qué pasaría con el petróleo peruano, con las exportaciones peruanas? No tienen la menor idea y no pueden tener la menor idea porque no los hemos formado para eso. Pero además, decimos que es muy importante la nutrición infantil. Por supuesto que es importante. Pero ¿saben ustedes que más del 20% de los niños del Perú, que no deberían tener ningún problema para aprender a leer y escribir, no pueden aprender a leer y escribir solamente porque no tuvieron un descarte temprano de problemas de audición y de visión, nada más? Y que si tuvieran limpias las orejas y eventualmente alguna ayuda o hubieran podido corregir la vista, no tendrían ningún problema para aprender a leer y escribir. Pero ¿quién les hace el descarte visual o el descarte auditivo? Los profesores toman exámenes, ustedes se deben acordar cómo es el examen, cada uno sentadito, sin preguntar, sin consultar, trabajando solo, recordando lo que está escrito en el libro y todo lo demás. Dígame, ¿en qué empresa del mundo moderno se acepta que, por ejemplo, el gerente de marketing no le pregunte al gerente de finanzas o al gerente de ventas o al gerente de personal cómo coordinar y cómo hacer las cosas para resolver un problema? Nos dicen que es muy importante trabajar en equipo y en el colegio lo que se hace es sancionar el trabajo en equipo. Se sanciona. Si tú te copias te pongo 0, si conversas con el otro te pongo 0. Te anulo el examen, pero tiene que trabajar en equipo. ¿Y de dónde va a trabajar en equipo? Si donde de verdad los profesores muestran lo que es importante, que es en el momento de ponerles un proyecto, una evaluación, una exigencia, le dicen, ahí no, ahí trabaja solito. ¿Y por qué? Porque como yo como profesor no sé cómo evaluar al equipo, entonces prefiero que sigas trabajando solito, por mi comodidad, no porque no se tenga que trabajar en equipo. Y así podríamos seguir con el tema de la evaluación, por ejemplo, de los profesores. Nosotros nos hemos pasado desarrollando la carrera pública magisterial, la evaluación de los maestros y todo lo demás, en una época en la que nos están diciendo todos los teóricos que lo que importa no es tanto la enseñanza, sino el aprendizaje. Yo le puedo enseñar genética a alumnos de 5 años. Si alguien me evalúa como profesor, me puede poner 20. Si alguien evalúa cuánto aprendieron los alumnos, nada. Pero yo como profesor, yo hice lo que tenía que hacer. Hice mi clase con mis láminas, mi video, mis filminas, mi pizarra con colores y todo. Me deberían poner 20, clase modelo, ¿no es cierto? ¿Cuánto aprendió el alumno? Nada. Porque la evaluación del profesor debería ocurrir en función de lo que el alumno aprende. Ese es el buen profesor, el que sabe cómo organizar su clase y su materia y sus estrategias para que los alumnos todos aprendan. Eso de que 30% salió jalado es normal. ¿Dónde se ha visto que sea normal eso? ¿El alumno va al colegio para desaprobar? ¿El alumno va al colegio para repetir de año? ¿El alumno va al colegio para que lo jalen en el curso? El alumno va al colegio porque le han dicho, el Estado lo obliga a ir al colegio porque le dice que va a aprender y después como no aprende le echan la culpa al alumno no aprender. O eventualmente a sus padres de no preocuparse para que su hijo aprenda. ¿No son cosas que deberíamos seguirnos preguntando y tratar de ser un poco más finos en todo eso? Otro tema que me parece importante es el rol de los empresarios. Se le cae de la educación en un recinto que es esencialmente de orientación empresarial. Y yo siempre me he preguntado si el rol de los empresarios es sustituir al Estado en lo que el Estado que debería hacer no hace, y entonces si el Estado no pone muebles, los empresarios ponen muebles. Si el Estado no pone pizarra, el empresario pone carpeta. Si el Estado no pone baño, entonces el empresario pone baños. ¿Ese es el rol de los empresarios?
no desprecio ese aporte, porque pobres los chicos, que qué culpa tienen ellos, pues que ni siquiera tienen baño, ni siquiera tienen agua. No desprecio para nada ese aporte, pero conceptualmente hablando, ¿no debería ser el rol de los empresarios estar un paso adelante? ¿No debería ser el rol de los empresarios más bien plantear lo que el Estado no puede hacer ni va a hacer, porque en todos los países del mundo, con algunas pocas excepciones, los que innovan no son los ministerios de educación, los que innovan son las instituciones de vanguardia, a partir de las cuales se aprende, se difunde, aprenden otros y después los ministerios asumen. Y por eso es que el rol del ministerio es promover la experimentación y la innovación, más que imponerle a todos la que el ministerio decidió que debe ser la única para todos. Entonces, ¿no debería ser el rol de los empresarios más bien estar en la primera línea de fomentar la innovación en lugar de estar complementando solamente lo que hacen o deja de hacer el Estado? Y una segunda pregunta que siempre me hago en relación a los empresarios es que hablamos de articulación, hablamos de inclusión. Yo no sé cuántas empresas aportan a la educación, lo que sí sé es que la gran mayoría tiene su propio programa y cada uno apunta a otra cosa, generalmente a resolver los problemas de su zona de conflicto, su zona de su vecindad, digamos, que le puede crear problemas si no les dan la mano. ¿Eso es inclusión? Ustedes se pueden imaginar lo que hubiera ocurrido en el Perú si todos los empresarios, los grandes empresarios, los donantes de estos fondos mineros y otros, hubieran decidido juntar toda esa plata en un proyecto que convierta al Perú en el número 1 del mundo en algo, gracias a los empresarios. Por ejemplo, la mejor facultad del mundo en estudios de biodiversidad, de la cual aprendan todos los que quieran estudiar medicina, farmacología, plantas, animales, turismo científico, todo lo que tenga que ver con biodiversidad, porque el Perú es el número 2 en el mundo en biodiversidad, tenemos todo. Y además, para ese tipo de cosas, ya me voy, ok, para ese tipo de cosas, plata sobra, plata hay. ¿Por qué no agarrar todo eso y decidir en qué vamos a ser los primeros en el mundo, gracias al esfuerzo inclusivo, cooperativo de todos los empresarios que le quieren dar al Perú una fuente de orgullo y además una fuente de negocios? Porque imagínense la cantidad de negocios que surgirían si hubiera un emprendimiento de esta naturaleza. Termino entonces básicamente con un par de conclusiones. Primero, no se puede cambiar sin cambiar. No hay reformas sin dolor. Hay que pisar callos si se quiere reformar. En segundo lugar, yo creo que tiene mucho más sentido apostar a un Perú que sea un gran laboratorio de experiencias innovadoras, aprender de las que funcionan bien, difundirlas, desarrollarlas y todo lo demás, y que no volvamos a escuchar nunca más que se diga en los foros que la red de colegios que mejor funciona en el Perú, que es la de Fe y Alegría, tiene 30 o 40% de ventaja en sus resultados respecto a los otros colegios públicos, pero no puede abrir más colegios porque no le quieren dar plazas docentes. Podrían atender 30.000 alumnos más, pero el Estado no le quiere dar profesores. Y están reconociendo que es un sistema que funciona bien, y así hay otros más, que funciona muy bien. ¿Por qué no darle alas al que puede volar solo? ¿Podemos estar peor acaso? Démosle alas al que puede volar y preocúpese del estado de los que se quedan en el camino. Pero aprendan de los que hacen las cosas bien, en lugar de ponerles techos, topes, reglas y normas. Y finalmente, una invocación a los empresarios. Júntense, pero no solamente para alinear políticas macro, no sé cómo llamarles,
sino para alinearse en proyectos de gran envergadura, originales, innovadores, y que le den al Perú la posibilidad de que sea el número 1 en el mundo en algo vinculado a educación, ciencia y tecnología. Gracias.